Hola, sí, a mí me oís. Gracias, buenos días. Hola, hola. El mío, sí. Hola, hola. Hola, hola. Vale, ok, bien, Hola. gracias. Sí. Sí, sí. Hola. Hola. Hola, buenas ya tardes, 12:30, aquí desde la Universidad Miguel Hernández. En primer lugar, me gustaría agradecer a patrocinadores, a organizadores, Smart Meeting, aquí teniendo a Jesús Ortigueira de nuevo que ha repetido. Muchas gracias por organizar este tipo de eventos. Muchas gracias a la Universidad también, Miguel Hernández en Elche, por acogernos, y muchas gracias a los patrocinadores también pues, por estar ahí, y los apoyos institucionales de IBACE que nunca nos fallan. Muchas gracias, Carmen, también, que sé que estás entre el público. Sin más, pues bueno, me toca hablar de quién pone la pasta, ¿no? Hasta ahora es proyectos de emprendimiento tecnológico, no tan tecnológico, con IA, sin IA. Bueno, ahora vamos a ver y vamos a hablar, y aquí tengo una mesa representativa. Más o menos, a nadie se le escapa el hecho de que en el ecosistema inversor pues hay figuras más o menos contrastadas, que podrían empezar por un business angel, que es de alguna manera, bueno, dando por hecho que evidentemente la financiación previa de cualquier startup siempre empieza por el bolsillo del propio emprendedor, como no, incluso de sus familiares y de la gente que se le acerca. Pero el primer estadio ya profesionalizado, que está en vías de profesionalizarse todavía más, pues podríamos encontrar lo que son los business angels, y siguiendo la escala, a lo mejor ya los fondos que ya están más profesionalizados, los de venture capital, incluso de private equity, y podríamos acabar ya al final en lo que sería una salida a bolsa institucional, como exit de todo lo anterior. Pero bueno, en cualquier caso tenemos aquí representada una mesa bastante equilibrada, en la que tenemos un poquito sentimientos de todo, desde gestiones patrimoniales profesionalizadas hasta business angels, CEOs y asesores legales de todo el ecosistema emprendedor. Me gustaría empezar por presentar un poquito pues, lo que van a ser nuestros contertulios, y luego pasaremos a algunas preguntas que, bueno, pues vienen al caso, para entrar en un debate en el que sí me gustaría que fuera pues activo, ¿no? Un poquito generar tal, y cerraríamos de alguna manera antes de irnos al cierre, perdón, a lo que sería la pausa de la comida. Entonces, comenzando por Jesús, ya que te tengo ahí, y además es que eres el primero en mi lista, o sea, me viene genial. Si en algún momento algún dato ves que no coincide con la realidad, por favor, con toda tranquilidad me interrumpes o me corriges. Pero bueno, voy a presentarte así como que Jesús Ortigueira es un empresario inversor y CEO de Smart Meeting, licenciado en Ciencias Empresariales, que cuenta con más de 25 años de trayectoria empresarial, durante los cuales ha impulsado más de 20 compañías propias y ha participado en más de 20 proyectos adicionales como socio, inversor o desarrollador de negocio. Fue director general de AABAN, red de referencia en el ámbito de los business angels, y actualmente es socio y consejero de compañías como Keithel Holding, biofarmacéutica especializada en la innovación aplicada a la salud, y Socowin, vinculada al sector energético. Asimismo, participa activamente como inversor en startups y proyectos empresariales en diferentes fases de crecimiento. A lo largo de su carrera ha desarrollado negocios internacionales en países como República Dominicana, Colombia, Panamá, México, Tailandia, Australia, entre otros, en sectores como el inmobiliario, la energía, la tecnología, la distribución y el desarrollo de negocio internacional. Entre sus proyectos más recientes destaca una promotora inmobiliaria en República Dominicana, y actualmente lidera Smart Meeting, una red empresarial, como podéis comprobar, internacional, que conecta empresarios y directivos e inversores con el objetivo de generar oportunidades reales de negocio, inversión y crecimiento a través de relaciones estratégicas de valor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Jesús, un placer. Bueno, voy a saltarme
a Richard, que lo tenemos a la otra parte. Richard es cofundador de Diversity Law Consulting, socio y director además del área de Corporate, Mercantil y de Startups, y se ocupa además del mercado europeo y de Estados Unidos dentro de la firma, especializado en pactos parasociales, con varias publicaciones sobre la materia. En etapas profesionales anteriores has estado desarrollando derecho bancario y en el mercado de valores con especial foco en productos financieros complejos, ¿correcto? Así Muy es. bien. Pues nada, bienvenido también, Richard. Muchas gracias por acompañarnos. Vuelvo otra vez a mi izquierda y aquí tenemos a un business angel de reconocido prestigio en el entorno, en la zona y a nivel, como mínimo de España, ¿verdad, Cosme? Sí, Venga. Business angel, inversor particular, que empezó a dar sus pasos también como inversor colectivo, en primer lugar como consejero de Guanasid, vehículo de inversión de el CEIM, que es el Centro Europeo, ya sabemos, de Murcia, ¿verdad? En este caso el CEIM es de Murcia. Sí. Posteriormente, en pleno COVID, participaste en la creación del Vinkel Capital, que es un vehículo de inversión en la Universidad de Alicante y de la Miguel Hernández, o sea que viene muy al caso el tema que estemos aquí. Y también consejero y presidente del fondo Lemon Ventures, del Club de Inversión de Innoventures en Murcia. Está muy comprometido con todo tipo de iniciativas, como la de Smart Meeting, por ejemplo, en Alicante, en la que eres además miembro. Sí. Pues muchas gracias por estar aquí y A bienvenido. vosotros. Y terminamos con José María Pérez, que nos acompaña también aquí, que hace un momento estábamos charlando, que tiene varias oficinas, entre otras en Madrid. Luego, ya si quieres explayar en tu momento de turno, pues ya nos comentas un poco más de detalle. Pero por presentarte un poquito más o menos a la audiencia, eres socio y director de la consultora Dianoa Capital, desempeñas asesoramiento en gestión de patrimonios y financiación corporativa a empresas, guiándolas en el diseño de modelos de negocio, captación de financiación e implementación de sistemas de compliance efectivos. Estás especializado en la gestión integral de patrimonios, en la gestión de inversiones, exploras activos no tradicionales como bienes raíces y capital privado. Eso viene muy al caso en lo que nos ocupa, porque estamos en pleno capital privado, que es todo aquello, yo siempre lo digo en mis clases, todo aquello que no es lo cotizado, ¿verdad? Correcto. Muy bien, perfecto. Estamos alineados entonces, muy bien. Tienes una formación de posgrado, certificado AFI en inversiones alternativas, mercados privados, hedge funds, auditor, líder en compliance y sistemas de gestión, máster en project management y gestión de instituciones públicas y privadas en el Instituto Europeo de Estudios Empresariales, asociado a la Comisión Internacional del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Pues muchas gracias también por estar aquí y acompañarnos. Dicho lo cual, bueno, pues de alguna manera, ya que tengo también a Richard aquí y me apetece empezar por ti, si no te parece mal, Richard, yo te quería hacer una pregunta. A ver, Richard, hemos conocido recientemente, aparte de lo que son informes que vienen viendo la luz habitualmente, el de AEBAN, que es la Asociación Española de Business Angels, ¿vale? No porque me quiera basar estrictamente en ese informe, pero sí que es cierto que el mercado, a nadie se le escapa, evoluciona hacia estructuras de coinversión colectiva. El marco fiscal español sigue diseñado, en cambio, para el inversor individual. A nadie se le escapa esas deducciones que como inversor individual sí que se tienen, pero cuando estás en un vehículo no. Y dices, ¿y por qué? Si yo estoy gastándome, o sea, arriesgando el dinero igual que el otro señor. Bueno, entonces, desde tu punto de vista, ¿cuánto capital privado estamos dejando fuera del ecosistema por culpa de este desajuste? Pues realmente estamos dejando mucho, porque efectivamente cuando cogemos la ley de startups y tal, vemos que el beneficio fiscal va muy enfocado a las personas físicas, ¿no? Tenemos un 50% sobre hasta un límite de 100.000 euros, pero efectivamente se está potenciando que se sindicalicen a la hora de suscribir los tickets y tal, por ganar en volumen, ¿no? y la inversión que sea más grande. Sin embargo, el beneficio fiscal está enfocado en la persona física y no ya cuando vienes con un family office, cuando viene una sindicalización y claro, al final eso está haciendo que se frene esa inversión, ¿no? Está generando cierta reticencia porque no hay un beneficio real. Entonces, el marco regulatorio está un poco contradictorio, ¿no? Por un lado, desde las instituciones políticas se están fomentando que se invierta tickets más grandes, mayor volumen, inversores más potentes, más consolidados, pero no se les da el beneficio fiscal. Claro, el Business Angel llega hasta donde llega. Normalmente el ticket es pequeño y ahí está generando, pues ahora mismo, cierto retraso respecto a otros competidores en otros países. Ticket pequeño, qué palabra tan bonita. Hay tickets de 200 y 300.000 euros de Business Angels y no son muy pequeños. Pero bueno, todos más o menos sabemos cuál es el ticket medio aproximado de un Business Angel. En cualquier caso,
Tú, que estás en un despacho, además, con visión internacional, ¿ves unas diferencias en este terreno estrictamente fiscal respecto de otros entornos en los fiscales, en los que sí que existas, alguien, el legislador, se haya acordado de este Business Angel que va no a título personal, sino en un vehículo? ¿Nos puedes poner algún ejemplo? Sí, por ejemplo, en Estados Unidos la inversión es mucho más sencilla, tanto si eres un inversor pequeño que quiere arrancar como si eres ya un fondo más potente. De hecho, claro, hablamos de ticket pequeño porque aquí decimos 300.000, es un ticket potente. Te vas a Estados Unidos y 300.000 casi que se te ríen, ¿vale? Un Business Angel te puede estar metiendo varios millones fácilmente. Entonces, ¿pero por qué? Porque se está facilitando esa inversión, ¿no? Se está promoviendo que la economía se mueva, que se invierta en proyectos innovadores, que haya un diferencial. Aquí en España, ¿no? Muy interesante, es verdad. Todos sabemos que en Estados Unidos una ronda A, lo que aquí es una serie A, no es una serie A española. Ahí hablamos de muchos millones de dólares. Y en cambio Estamos a aquí 50 millones fácilmente y una ronda serie A ya con 1 millón ya la llamamos serie claro. A y para ellos es un early stage. O sea Sí. pero bueno. José María, ya que te tengo voy a acompañar. Adelante. Cuéntanos un poquito más, desde ese punto de vista un poquito más, a lo mejor más inversión profesionalizada en capitales privados. ¿Qué hacéis, por ejemplo, en vuestra compañía? Bueno, básicamente, y antes de responder a esta pregunta, quería también añadir lo que estaba Sí, comentando sí, Richard, ¿no? sin problemas. Lo que es la El debate optimización. empieza desde ya. Exacto, también desde el punto de vista... José María, no se te oye. Sí. ¿Ahora sí? Ahora. Vale, gracias, perdón. Bueno, pues gracias por la pregunta, pero antes de ello estaba comentando que me gustaría pues también añadir o abrir el debate en ese sentido a lo que ha comentado Richard, también de cara al inversor, para atraer al inversor, que es la optimización fiscal. ¿Qué es eso? Bueno, lo que todos conocemos como el tax list, ¿no? Las inversiones que puede hacer un inversor a un proyecto determinado en I+D+I, que tiene unas bonificaciones fiscales determinadas, y también en otro capítulo que se ha introducido recientemente, que es en las inversiones audiovisuales. Es decir, la diferencia entre unos proyectos y otros va obviamente también el rendimiento de esa optimización fiscal que le he comentado del tax list y también dependiendo de dónde se hace esa inversión, ¿no? Ustedes saben que hay algunas comunidades autónomas como es Canarias en este sentido que casi duplica ese beneficio al que tenemos en Península, y salvo el País Vasco, que también tiene un régimen pues muy parecido, pues bueno, está concentrado ahí, ¿no? Estoy llevándolo a lo primero, la inversión en I+D+I por las empresas tecnológicas que están aquí también presentes y que de distintos paneles pues se han presentado también y que luego en el foro vamos a compartir con ellos. Las inversiones en I+D+I están más limitadas, porque los proyectos están limitados. Los inversores dotan al completo todo ello, pero no es lo segundo que he comentado, en las inversiones en audiovisual. Que una inversión en audiovisual puede ser desde una producción cinematográfica, obviamente con un contenido y una inversión y unos tickets muy, muy elevados. Recientemente me llegaba de un family office que gestionamos nosotros, pues bueno, una inversión que realizó de 10 millones de euros a una producción audiovisual. Pero también una producción audiovisual es una obra de teatro que dura 2 horas y que a lo mejor tiene un coste de 100.000 o de 50.000. Por tanto, ahí está ilimitada las capacidades de inversión, y también es una línea donde los inversores pues se les genera esa atracción. Y hablo siempre de inversores de patrimonios medios, ¿no? En esto sí lo estábamos comentando antes, ¿no? Los grandes patrimonios tienen ya montadas sus estructuras, su family office, sus fondos de inversión propio, pero con sus propias gestoras. Pero los patrimonios medios, o sea, patrimonios a partir de gestión de a partir de 5 millones, están vacíos en todo esto en España, ¿no? En Estados Unidos estamos hablando en otro sentido, que luego les profundizaré. Pues muy bien, muchas gracias por esta visión más, digamos, de empresa que gestiona fondos de grandes patrimonios. Me gustaría continuar, si no te parece mal, Jesús, por ti, ya que eres CEO, inversor, es un poco multioficio o multigorra, no sé qué decir. Te pones a veces la gorra de inversor, la gorra de emprendedor, porque bueno, estar al frente de Smart Meeting es una forma de emprender, en definitiva. ¿Cómo querrías tú empezar a contarnos tu experiencia personal, por decirlo de alguna manera? Enfócalo, si te parece bien, más desde el punto de vista de inversor. O sea, queremos conocer a ese Jesús Ortigueira, inversor. Bueno, pues al final tú sabes que para lo importante es valorar también el proyecto, ¿no? Nosotros en un proyecto siempre necesitas pues tener una idea,
tienes digamos, el equipo, que es muy importante, y tienes el capital. Pero yo lo que valoro mucho es, analizo si soy capaz directamente de conseguir clientes. Entonces, cuando me meto, si lo puedo traccionar con Smart Meeting, ¿vale? Por ejemplo, has comentado la promotora en República Dominicana. Está el concepto, hemos ido a 4 misiones comerciales, hemos analizado el mercado muy bien, he cogido un equipo que se ha basado más en su expertise. No tienen tanta experiencia en el sector inmobiliario, pero sí tienen muchísima experiencia en otros sectores y son gente de confianza que han tenido un recorrido de éxito y además tienen ellos capital. Y mi aportación fundamental es porque sé que tengo los clientes para poder cerrar. Entonces, me meto porque sé que tengo los compradores. O sea, vas a ya tiro hecho, como quien dice. Sí, yo voy a tiro hecho. Si yo llego a un acuerdo con alguien, es porque yo ya sé que tengo el cliente. De hecho, una experiencia concreta fue que en esa misión comercial había una empresa que se dedica a gestión de apartamentos. Estábamos negociando a ver si entro con ellos, pero es que yo ya tenía 200. Es una forma de invertir muy inteligente, Claro. pero no siempre funciona así. Y si no, que se lo digan a Cosme. Pues como Business Angel, hay veces que te metes en una startup y no vas a tiro hecho. No sabes por dónde va a salir el tiro. De hecho, te tienes que fijar en cosas. ¿En qué te fijas tú, Cosme, cuando tú te pones a analizar una startup y dices, venga, vale, voy a poner un tiquetito de los míos, pequeñito? Pequeñito, correcto. Pues, ¿qué te fijas? Pues te fijas normalmente una de las cosas que ya con un poco de tracción, que lleva uno ya 5 años y tal, pues te fijas en las posibilidades de salida que dice él, que en este caso él en bastantes ocasiones las tiene ya pertrechadas, pero te fijas qué posibilidades va a tener luego eso de poder resultar el equipo que va a ejecutar ese proyecto. Evidentemente es muy importante, pero también ahora quizá, como tú decías con el informe último, también hay que fijarse también en los mercados, ¿no? Que decir, qué tipo de mercados, qué tipo de industria o qué tipo de economía está ahora resultando más interesante y donde pueden esos proyectos pues repercutir en un resultado final, porque al final, y es lo que dice, en la salida la fiscalidad juega un papel muy importante. Entonces tienes las ayudas que ha dicho Richard, pero yo matizaría, porque son unas ayudas que todavía están por mejorar, que es la figura del Business Angel más que un inversor, porque un Business Angel es un inversor, pero no un inversor es un Business Angel, que un Business Angel lo hace con más frecuencia. Y como te dije anteanoche, ahora he vuelto al ajedrez, quizá... Ah, sí, cuéntanos lo del peón, venga, llevándolo del que peón, me ha gustado. Llevándolo al ajedrez, había un gran maestro francés que era Philidor, y Philidor tenía una frase que era: el peón es el alma del ajedrez. Y llevándolo al ecosistema, el Business Angel es el peón. Es el primero que abre camino. El primero que se lleva la bofetada. La bofetada, salvo el salto del caballo, que puede ser un family office y tal, pero en principio el Business Angel es que va a abrir las posiciones, va a pasar por los sitios más arriesgosos, va a ser sacrificado en ocasiones para que luego lleguen los Venture Capital, los fondos que no han tenido que pasar por esa fase. Y tú has tenido que abrir camino y hacer esos resultados. Y luego, en cuanto a la fiscalidad, sí que tienes ciertas cosas, pero si luego las ves en profundidad, que seguro que las sabes, si la empresa cae en 3 años, esa devolución tienes que saber que te van a llamar a devolver. Los beneficios, bueno, tienes que pasar evidentemente por casa, pero luego las pérdidas no son como las acciones o los fondos de inversión, que para una persona que ejerce este ejercicio de inversión, nosotros estamos en Big Bang y hay otras asociaciones que lo hacen con más frecuencia o recurrencia, deberíamos de tener un tratamiento porque se aporta un resultado final, que es conseguir trabajo, conseguir que un proyecto salga adelante. Sin embargo, las pérdidas solo las puedes presentarlas en el año en que se produce. Es decir, que si pierdes 3, no tienes la posibilidad de decir, oye, la regulo para 4 años, que yo voy a seguir aquí. Tenía que haber como un carnet de inversor. Yo tengo una continuidad. La continuidad fiscal que tienes tú en cualquier declaración de la renta es la que te puedes imputar durante los siguientes años las pérdidas de años anteriores. Pero lo que te acabo de decir, que es un caballo de Troya. Que no se vaya la empresa a pique. ¿A pique significa concurso de acreedores?
entre otras O cosas. se venda. O se venda. No sé. Claro. Cualquiera de las... Y no son... Otra cosa es que yo vaya y venda mis acciones. Entonces yo he ejecutado esa operación. No. Cualquier operación que signifique que tú ya no seas partícipe en 3 años, porque se ha decidido así, y no puede estar más de 12. O sea, que la profesión de Business Angel es una profesión de mucho riesgo, con lo cual... Para lo que aporta. Claro, para ese pulmón que pone inicial, los emprendedores tendrían que estar muy armados. Ya sé cuál es el discurso actual del smart money, que evidentemente ahora ya no es como antes, ya no vale cualquier dinero, ahora solo vale el dinero que es smart money, o sea, el dinero que elige el emprendedor, elige a su business angel, lo cual me parece genial, no es una crítica, sino todo lo contrario. Me parece genial que ahora mismo sea el business angel el que colabora con el emprendedor para no solo poner dinero, sino además formar parte del consejo y ayudar en decisiones estratégicas y además abrir puertas y además, pues bueno, facilitar, porque es una forma de cuidar el dinero, en definitiva, ¿verdad? Sí que es una forma de cuidar el dinero. Entonces, pues bueno, desde ese punto de vista sí que es verdad que son los más sufridos, pero si consiguen llegar al final del tablero, Sí. se convierte en Corona, dama. Ese peón corona y se corona, convierte en dama, esa es ¿verdad? la otra parte. Esa es la parte, esperemos que se cumpla. la parte chula y tal. Sí. Bueno, no quiero aburrir tampoco con muchas preguntas. Yo tengo aquí algunas preparadas, pero en cualquier caso, en cualquier momento, si surgen preguntas espontáneas, libres de hacerlas y de comenzar un debate allá donde, basándonos en el informe de AEBAN o en percepciones que todos tengamos en un momento dado y tal. Richard, vuelvo a ti, si te parece bien. Los instrumentos públicos de coinversión en España, SET, Nextech, BI, se concentran en compañías validadas y de Deep Tech. ¿Quién financia realmente el riesgo en las fases más tempranas y cómo evitamos que el capital público llegue siempre tarde? Pues justo lo que acaba de decir Cosme, es que al final el riesgo lo asume siempre el business angel, que es el primero que arranca y dice voy a apostar por este proyecto y ya cuando cierta atracción ya ha cogido, ya hay cierta validación y tal, es cuando deciden entrar estas inversiones más fuertes. Entonces al final el sufrido siempre es el business angel. Bueno, sí, cierto, pero también es verdad que los que entran en etapas más tardías tienen más seguridad de que es posible que llegue a buen puerto su financiación o su inversión, pero también tienen menos recorrido. El business angel empieza antes, tiene más riesgo y realmente lo que es la ecuación riesgo-rentabilidad está ahí. O sea, el business angel asume más riesgos, debería de tener más retorno. En la etapa más tardía, en el que el fondo, el Venture Capital, entra, pues bueno, quizás debería tener también su rentabilidad, pero igual no tanta, porque está corriendo menos riesgo. Ya va a caballo ganador, ya sabe que esto ha funcionado, que está la atracción, como dice Jesús, que ya sabe que hay mercado, incluso ya estamos por encima del break-even point, o sea, estamos hasta haciendo un EBITDA positivo y que además aguanta toda la estructura de costes como para dar ya mis primeros EBITDAs positivos y por lo tanto estar en beneficios. Bueno, pues me gustaría, ya que está el tema encima de la mesa, el tema de, antes has hablado de una figura muy concreta en la que muchas family office ponen mucho dinero porque es un instrumento muy interesante que aprovechando la deducción fiscal pues tiene una rentabilidad financiero-fiscal muy, que son, pues entiendo, todas esas, a ver cómo le diría yo, no son empresas, sino son, no me sale ahora la palabra, como comunidades, como UTEs, pero financieras. No sé si me explico. La palabra no me sale, pero... Sí, vehículos, estructuras de vehículos financieros. Exacto. Interés económico, agrupaciones de interés económico, ya me ha salido. Vale. Esa. Entonces, yo he oído hablar muchas veces de agrupaciones de interés económico que su finalidad es financiar las producciones audiovisuales, que tienen una rentabilidad y que se meten a muchas empresas porque aprovechan esas financiaciones para deducirse de lo que es la cuota a pagar impuestos sociedades. Correcto. ¿Vale? Pero aparte de esa figura que está genial, ¿cuánta gente se arriesga a construir una cartera en scale-ups, que son startups ya un poquito más maduras? ¿Y cuántos tienes tú dentro de tu portfolio que te esté pidiendo, demandando ese venture capital que está ahí latente? Acabamos de ver hace un momento unos proyectos súper invertibles en medical devices, por ejemplo. Aparte de eso,
¿Qué sientes? Del mercado que te llega? De tus clientes, en definitiva. Bueno, pues básicamente lo que estábamos comentando antes, ¿no? Lo que es la gestión de tax leaks, que es lo que estamos haciendo referencia a ello. Eso se hace a través de unas estructuras determinadas que son las AIE que ha comentado anteriormente. Pero bueno, ¿qué perfil de clientes son los que requieren a todo esto, ¿no? Yo siempre lo comento sobre algo muy básico y elemental, sobre la gestión integral, ¿no? Hablábamos de la gestión patrimonial, es la parte donde los patrimonios medios y altos pues hacen sus estructuras determinadas para obtención de rentabilidad. Una segunda línea que tenemos que tener presente con nuestros inversores es la financiación corporativa o la financiación alternativa. Luego les explicaré, si quieren, también en qué consiste todo esto. Es decir, la bancarización o no bancarización en este caso, de una financiación y puede ser también pues un elemento decisorio para una ampliación y crecimiento de una empresa. Y la tercera línea es obviamente la optimización fiscal, que es lo que estamos haciendo referencia, que todo tiene que cerrar ese círculo. Es una fuente más para el inversor y que las empresas de tamaño medio, no hablo ya de grandes corporaciones, que esto lo tienen muy integrado, han de llevar en su ADN, en su día a día y en la constancia de su gestión, de su agenda económica anual. Y en esto estamos nosotros para como gestores patrimoniales, asesorar en este ámbito. Perfecto. Sabemos que hay fondos que invierten en deuda, sabemos que hay fondos que invierten en equity. Sí. Por lo que tú has dicho, y extraigo la conclusión de que estás más enfocada mejor en la parte de la deuda, de fondos de deuda, para de alguna forma comercializar deuda, que también tiene su rentabilidad. Pero de equity, ¿tienes clientes que te pidan equity? Indudablemente, claro. Sobre todo en empresas que necesitan pues esa ampliación de capital. Y hay una opción que como inversor no está presente, y lo quiero comentar a colación de la pregunta. Son las ampliaciones de capital que necesitan ciertas empresas y el inversor puede entrar en un momento determinado de la empresa. Es decir, la corporación no se ve asfixiada, le entra un oxígeno financiero, el inversor obviamente obtiene una rentabilidad por la entrada y la salida que está marcado en el tiempo y en la acción legal que lo conlleva, y en tercer lugar, pues obviamente también puede obtener una incorporación en la entidad con la adquisición de unas acciones de ella, ¿no? Los gestores pues también participan en esta eventualidad, incluso pues se incorporan también en ocasiones algunos fondos durante un periodo determinado para que la empresa pueda lanzarse o continuar en un proyecto determinado. Genial, muy bien. Bueno, Jesús, de alguna manera me gustaría volver contigo. Voy a recuperar, si te parece bien, uno de los datos que yo tengo aquí en mi chuleta del informe de AEBAN, y dice, a ver, ¿tú qué opinas de lo que dice AEBAN? Dice que España no tiene un problema de creación de startups, ¿vale? Sino que tiene un problema de conversión a scale-ups, que son las startups ya que maduran, que han sido financiadas y que se hacen grandes. Yo creo que tenemos un ejemplo de scale-ups, las que hemos visto antes. Para mí ya son empresas maduras, crecidas, con un MVP súper probado y además con una facturación ya interesante. Dice el informe que el dato clave en el volumen de inversión no es la semilla Series A, que es del 20% en España frente al 24%. O sea, quiere decir que la conversión de fase semilla a fase ya A, o sea, un poco crecidita, en definitiva, estamos como 5 puntos porcentuales por detrás de Europa. De Europa, piensa los polos de inversión principales de Europa. Londres, París, etcétera, Alemania y tal. Bueno, nosotros en España pues hacemos lo que podemos. También empezamos un poquito tarde en todo esto. Llevamos unos años de retraso. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué puedes aportarnos ahí? Bueno, yo diría, y a referencia a lo que dije antes, es un tema cultural. Tiene mucho que ver con la cultura. Es decir, yo veo muchísimos proyectos que, y lo comenté antes, que solo tiene una visión país. Eso es un problema. De hecho, una estructura que nosotros hemos utilizado mucho para financiar los proyectos es estructura holding, que tiene mucho sentido, pero tienes que tener una visión internacional. Es decir, tú creas una matriz y luego partes el proyecto por zonas geográficas y capitalizas cada una de las filiales. No te diluyes en la central, en la matriz, pero estás capitalizando, como decía antes, México, Panamá, Argentina o Asia, ¿no? Y para eso, o sea, para poder escalar, tienes que tener una visión global. Si te centras solo en España, no hay cultura ni en Europa realmente. En la mayoría del capital que es potente, yo creo que el 80% lo cubre de inversión en startups, que
Estados Unidos y parte de Asia. Y el 20% de Europa, tal, es muy poco. Así Y que España es un trocito de Europa muy pequeñito. España además. no es nada y además tiene cultura de inversión en cosas por cultura, ladrillo, etcétera, Totalmente que de tengan acuerdo. garantía, que tengan no sé cuánto. Entonces la gente, solo los valientes, los héroes, que nos metemos en este tipo de cosas. Pero el problema es la visión. Incluso muchos business angels tampoco tienen siempre esa visión. Depende de dónde sean. Por ejemplo, nosotros en Avan, cuando yo estaba como en la Asociación Andaluza de Business Angel, ahí había como 4 holandeses con muchísimo dinero. Yo creo que tú conocerás alguno. Alguno. Y esta gente sí tiene una visión internacional. Entonces yo creo que el business angel y el empresario tiene que darse cuenta de que tiene que avanzar a otros países. Y de forma natural, para mí, es América. Porque España tiene otro problema y es el idioma. La gente habla muy bien español, pero habla muy mal el inglés que se necesita para hacer negocio. Y entonces es una barrera muy Totalmente importante. alineado, totalmente de acuerdo con Vale, lo que entonces, dices. el tema es, ¿dónde tenemos que ir estratégicamente? Inicialmente allí, porque luego tú entras en Estados Unidos por Miami, o por Texas, Houston, San Antonio. Que son de los que hablan español. Exactamente, Claro. entras por ahí, y que está lleno de mexicanos, y por ahí es por donde tú penetras. Pero necesitas, bueno, hay otras zonas, ¿no? Pero en principio... Por Israel, exacto. cuando se podía. Correcto. Ya. Sobre, Sí, sí, no, pues, un matiz sobre lo que estaba comentando anteriormente también Jesús. O sea, hay una premisa básica en gestión patrimonial que se llama diversificación, ¿no? Es decir, pues obviamente, ustedes saben que el 70% de las inversiones que se hacen en España por parte de inversiones patrimoniales de empresas o de personas físicas o jurídicas, me refiero, el 70% son en activos inmobiliarios. O sea, es decir, el concepto diversificación se está rompiendo en ese sentido, ¿no? Y también incluso, pues bueno, estas inversiones, ¿en qué sentido se hacen? ¿Con qué rentabilidad? Hablo siempre desde el punto de vista de la inversión en activos inmobiliarios para la obtención de la rentabilidad, ¿no? La rentabilidad por debajo del 7-9%, estamos hablando, pues bueno, que estamos en una condición no óptima para ese formato. En algunas zonas tensionadas estamos hablando de rentabilidades del 3-4, eso ya está fuera de todo orden, ¿no? Cuando tienen productos de inversión, ya no hablo estructuras de rendimiento como puede ser un fondo de inversión, sino productos de inversión con rentabilidades al 10-12%, ¿no? Pues esta cultura es la que hay que ir democratizando para los inversores medios, ¿no? Sí, me parece muy interesante lo que dices. Has sacado a colación un asunto que yo recuerdo en instancias anteriores de haber hablado de diversificación en alguna ponencia que tuve el honor de dar hace ya algún tiempo, en el que sí que es verdad que yo he hablado desde mi propia experiencia, porque yo aquí parezco que soy el periodista de la sala, pero yo también soy inversor, también soy business angel, también me la juego y también de vez en cuando se pierde, ¿verdad, Cosme? También de vez en cuando se pierde. de vez en cuando. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo ya venía a decir, porque está ampliamente ya sabido y conocido, que cuando uno se mete en el mundo de las startups, sobre todo, puede construir una cartera muy equilibrada, pero si estamos fijándonos tan solo dentro de la pata que destinamos a lo que es el Venture Capital, tener un mínimo de 30. De 30, decía yo. Pueden parecer muchas, pero es verdad. Y si no, nos metemos en un vehículo. O sea, si lo hacemos nosotros por nuestras propias manos, nos tenemos que meter en 30 para decir, bueno, más o menos, y además de distintos sectores y además en distintas fases y tal. Y si no, para eso están los vehículos. Los vehículos ya precisamente te hacen esa labor porque tú te haces partícipe del vehículo y de alguna manera pues ya se encargan tú eres el LP, pues el general de hacer el reequilibrio y el meter el dinero y diversificarlo en definitiva. Lo que tú decías también, José María, la diversificación. Yo he conocido empresas que dicen estar diversificadas porque tienen inmuebles aquí, allá y allá, pero están todos en inmuebles. O sea, que la diversificación es geográfica, pero no realmente es de sector. Siguen teniendo el 100% en ladrillo. Entonces, el ladrillo también se hunde. Acordémonos de lo que pasó en la crisis 2008-2012, Correcto. que se hundieron muchas que no pudieron aguantar porque se puso a promover medio país. Las cárnicas también hacían promociones, cuando toda su vida se habían dedicado a hacer otra cosa. ¿Ibas a decir Correcto, algo? sí, ¿no? Y por seguir añadiendo lo que estaba comentando también
Jesús, la internacionalización a la hora de la inversión, no ubicarlo aquí. Inversión en activos inmobiliarios, sí. En Estados Unidos hay activos de bienes y raíces de rendimientos del 14, 16, 18%. Sí. Son para aportaciones de inversión en más de 20 millones y también pues en unos sectores determinados, como es el sector sanitario sobre todo, ¿no? En Miami concretamente hay perfiles de rendimiento en ese sentido. Es decir, inversión en bienes y raíces, sí, también, pero ¿dónde y cómo? Perfecto. ¿Tú crees, Jesús, que algún día, dentro de un tiempo, no mucho, que podamos inaugurar el primer fondo para los integrantes de Smart Meeting de inversión en startups y tal? Obviamente también liderado legalmente por nuestros amigos y compañeros de Diversity Law. Yo antes, Juan Carlos, quería hacer una puntualización Sí, respecto la a lo que quieras, comentabais. sin problemas. Sí que es verdad que se debe empezar a pensar el inversor español de modo más global, ¿no? Miami, por ejemplo, que lo hemos comentado, ahora mismo está creando un ecosistema inversor tremendo. O sea, toda la gente cuando piensa en Estados Unidos piensa Delaware. Delaware realmente es porque hasta ahora había cierta seguridad jurídica, cierta normalización y digamos que era la zona estable. Pero la tendencia natural es Miami, primero, porque es la puerta de entrada a Latinoamérica. Pero es que ahora mismo en Miami el ecosistema de latinoamericanos en startups es una barbaridad. Yo estuve hace 3 semanas allí y no os imagináis la cantidad de dinero que se está moviendo. Pero además es que con una facilidad enorme. O sea, en una semana te puedes venir fácilmente con 10 inversiones cómodamente. ¿Y ¿sabes? los inversores estadounidenses no preguntan tanto como los españoles? ¿Son más atrevidos para poner el dinero? ¿Cómo va eso? Es mucho más atrevido. Primero, el enfoque. Además, bueno, no está ahora Lucas, que ha estado aquí hace poco. Estuvimos con él en Boston hace también unos meses y yo le decía, Lucas, allí tienes 5 minutos. ¿En 5 minutos se van a atrever o no? Claro. Y decía, hombre, 5 minutos. Bueno, lo pueden comprobar y corroborar y es así. O sea, en 5 minutos ya están convencidos y dicen, vale, El dame... famoso elevator pitch de toda la vida. Efectivamente. Es que al final el elevator pitch es eso. Cuéntamelo en 3 minutos. Se han ido a Florida y se han ido a Texas por un poco por lo que pasa aquí también, por los impuestos. Correcto. Están abandonando Silicon Valley, más o menos y tal, y se están yendo a esas zonas donde tienen un tratamiento más friendly y se están Efectivamente, yendo ahí. Florida... Tax friendly. Y nos favorece porque encima son hispanos. O sea que no, Florida está creando un ecosistema, ya no solo el jurídico, Nueva obviamente. York tampoco es friendly. Nueva York está muy caro porque también aquí hay que ver el sector, ¿no? El sector, por ejemplo, biotech y tal, normalmente está concentrado en la zona New York-Boston o te vas hacia San Diego, pero Florida lo que está intentando es atraer todo lo demás. ¿Cómo lo ha hecho? Entrad como queráis que no vais a pagar casi impuestos. O sea, es algo muy, muy cómodo. Entonces, evidentemente, están atrayendo todo el talento. De hecho, es verdad, las zonas de Nueva York, de Boston, Delaware, tal, se están empezando a mover allí todos. Muy interesante, creo que habéis abierto un melón que no tenía preparado, pero creo que si os parece bien seguimos por ahí, porque la línea de la apertura internacional desde ese punto de vista para cualquier inversor es crucial. A mí sí que es verdad que me llegan a mí consultas de gente que lo que quiere de alguna forma es huir del infierno fiscal que estamos viviendo en España, y es así. No creo que esta frase levante empollas a nadie, todo el mundo lo sabe. Sorprende, ¿no? Entonces, de alguna manera se está empezando a deslocalizar los que se pueden deslocalizar, que son sociedades mercantiles, porque igual las personas físicas no lo tienen tan fácil, aunque más de uno lo ha intentado, y salgo aquí a colación la reciente sentencia de Shakira, que nos va a costar una pasta, ¿vale? Esos 60 millones más intereses, porque se han empeñado en que tenía que tributar en España y luego resulta que pues parece ser que no lo pueden acreditar. Pero en cualquier caso, me gusta que saques el tema de Miami, porque Miami, sí, ahora un segundo te doy la palabra y termino. A mí me han invitado a ir a Miami ya en 2 ocasiones, no he podido ir por cuestiones de agenda, pero me gustaría probar, porque sí que es verdad que es cierto que me han oído hablar muy bien del entorno, del ecosistema, y de alguna manera vienes a refrendar lo que he escuchado. Sí, adelante, dime. Sí, justamente era abogando por lo que viene ya comentando en este caso Richard, ¿no? Porque Miami, por ejemplo, pues obviamente pues por los beneficios fiscales que ofrecen el establecerse allí, incluso en el ámbito del mundo financiero, el capital económica financiera de Estados Unidos, como todos ustedes saben, es en Nueva York. Pues bueno, hay muchos ejecutivos que están trasladando sus residencias a Miami bajo este propósito, es decir, actividades que se puedan desarrollar desde otras latitudes donde el emplazamiento físico no sea necesario, lo están haciendo en ese sentido. Es decir, y el inversor, pues obviamente, pues va a ir donde va a obtener mayor rentabilidad, ¿no? En España
España si no vamos mejorando en ese sentido y la base impositiva fiscal que tenemos Quería decir algo. No. está tan desordenada en ese sentido, pues claro, hace que el inversor pues vaya a lugares donde tienen esa facilidad. Y por concluir lo que estaban comentando también, y el marco jurídico. Es decir, Seguridad jurídica. Tienes que tener Eso es una seguridad superimportante. jurídica que hace que el inversor pues vaya a un lugar donde tiene ese Que precisamente asegurado. no podemos fardar mucho de eso, ¿verdad? En Exacto. España. Y lo dejo ahí. No era Jesús. No, lo que iba a decir es que ha sido una cuestión sobre todo de Trump. Ha sido Trump el que ha querido llevar y ha hecho muchísimo por llevarse el polo de California a Florida. Y es el que ha creado todo el ecosistema para que eso sucediera, ¿no? Pero bueno, es que quería responder también lo que me has preguntado antes. Sí, que cuando tiene quieras. relación con José María Abierto el también. micro para todos. Nosotros en la red, desde el inicio, lo que hemos querido trabajar como plataforma de inversión. Plataforma en el sentido de decir, llega un proyecto y nosotros aglutinamos todos los inversores que tenemos o que tenemos a través de otra gente y ponerlo a disposición de los inversores. El paso natural es crear efectivamente pues un vehículo, un fondo. Ahora mismo estamos precisamente trabajando con José María en eso para hacer un piloto en el Club de Tenerife y luego ver si lo vamos escalando. Y al final puede ser un fondo o un vehículo inicial que luego a lo mejor se transforma tiene varias ramificaciones, pero la respuesta es sí, lo queremos hacer y la única traba que hemos tenido es porque entendemos que lo que no queremos es que alguien tome una decisión por un inversor, hay un error y perjudica a toda la red. ¿Se entiende? Entonces entendemos que todo el mundo de forma participativa tiene que decir, a mí este proyecto me gusta, yo voy. Llega un momento que eso no se hace operativo para según qué tipo de inversiones, pero con esa fórmula colaborativa en la que todo el mundo participa, y luego si el vehículo puede tener muchas ventajas, ¿por qué? Porque hay mucha gente próxima a la red que tiene oportunidades con una rentabilidad muy alta. Y además todo el mundo puede participar de que un proyecto directamente está asociado ya al cliente. O sea, lo que yo hago lo pueden hacer el resto. Se puede hacer para el proyecto. Entonces, la inteligencia colectiva al servicio de ese ecosistema, eso no existe. Tienes que montar un taller y explicar esto bien. Me parece increíble. Pero el taller, soluciona- el workshop es soluciona- solo monográfico No, para explicar eso. a mí me está encantando. Ya, por eso digo, solucionar creo que- la gobernanza, como tú me decías y tal. Soluciona la gobernanza y Sí, empezamos sí, a sí. hablar. Bueno, sabéis que hay micros abiertos, que no hace falta que me dé permiso, que cualquiera puede levantar la voz y estamos ya en un debate abierto. O sea que, adelante. Sí, yo hago una referencia. Cuando tú llegas, nosotros recibimos muchísimos proyectos. Cuando te llega el proyecto, por ejemplo, cuando le llega un fondo y tú una gestora, no es lo mismo que tú analices el proyecto con tu equipo que lo analices en red. Claro. ¿Por qué? Porque para empezar, el que gestiona el fondo de inversión, por lo general lo que no quiere es arriesgar perder su cliente. Entonces, ¿qué hace? Que no se mete en nada. ¿Vale? Entonces, hay muchos fondos que se quedan sin aplicar dinero, sobre todo públicos, porque no se atreven. Entonces, ¿qué sucede? Porque tampoco además conocen del proyecto. Es decir, tú coges el proyecto de Biofarma y aquí hay gente que está en el sector farma, te da mucha información. Si a nosotros nos llega un proyecto, nosotros tenemos muchos seniors que pueden dar información, no solo del proyecto, sino de estructura financiera, de estructuras fiscales, de no sé cuánto. Entonces, tú sabes lo que es tener muchísima inteligencia colectiva al servicio de hacer una due diligence de un proyecto. Eso es brutal, eso no lo tiene nadie. Al hilo de eso, de hecho, es una tendencia que está pasando en Europa, porque hay un error, ¿no? Cuando llega un proyecto a un business angel, claro, el hacer la due diligence bien hecha te supone un 3 o un 8% del precio del ticket. ¿Qué pasa? Que muchas veces tiras un poco una due diligence de andar por casa y te lanzas un poco a la piscina. Entonces, hay una tendencia en la que efectivamente se están agrupando, ¿no? De modo que las due diligence puedan entrar en profundidad y tomen una decisión mucho más fundamentada a la hora de entrar en el proyecto, con lo cual me parece un planteamiento maravilloso, Claro. por lo menos desde la parte legal, ¿no? y de esa seguridad. Reducen los riesgos y la Efectivamente. manera No solo reducen los riesgos, es lo que estoy diciendo. porque va a estar. Es que cuando llega el proyecto hay otra cosa, que en la mesa
entra todo el mundo a jugar y tiene la gente clientes para ese proyecto. Porque a mí me pasa constantemente. Yo pongo, nosotros hacemos presentaciones de proyectos y de pronto dice la gente, pues eso lo quiero yo para mí. Y a lo mejor tiene una empresa factura 200 millones y dice, yo lo quiero para mí. Ya tiene cuánto va a facturar con él. No sé cuánto, ya está. Ya no necesita ni inversión o la reduce. Claro. O necesita mucho menos inversión. Entonces, un modelo totalmente diferente. ¿Qué tiene de ventaja? Si nosotros tenemos muchos proyectos, si nosotros hacemos buen análisis y acertamos, nosotros no vamos a utilizar solo el dinero de las inversiones de los miembros de la red, sino que van a venir otros fondos a querer participar con nosotros. Porque están ahí. Los fondos de Bankinter, los fondos de Asbank, de todo, muchísimo, que realmente van a decir, yo quiero ir con esta gente, pues esta gente tiene un índice de fracaso muy bajo y tiene unas rentabilidades muy buenas. Porque hay que entender también cómo funciona el sector financiero. El sector financiero te coge el dinero al 2 y le gana un 40. Está apalancado financieramente muy bien, un Sí, producto sí. muy bueno. El banco te A coge ver, el Cosme dinero, quería no te da decir nada. algo. Sí, bueno, es lo que antes he comentado, quizás no hemos tenido, tú has dicho lo de las Skate Lab, lo que no ha habido últimamente ha sido grandes unicornios que se producían nuevamente, que es el mito del unicornio que Yo siempre... no he visto mucho. Y yo no los he ¿verdad? visto, Cuéntame dónde están. efectivamente, yo no los he visto y es quizás por todo eso que no vienen a veces las buenas noticias que decimos, ¿no? Nos quedamos con las malas. Aquí, por ejemplo, hemos tenido una modesta, pero hemos tenido un exit recientemente con el vehículo local y, hombre, pues estamos viendo cómo se va a ejercitar el reparto, pero ya es una alegría que el sector necesita, porque las derrotas alegría que da de efectivamente vez en cuando. vienen pronto. Claro, alguna alegría. Bueno, como veo que ya la mesa ya va sola, ya va en piloto automático, lo cual me congratula, porque no tengo yo que moderar nada ni preguntar, ya estamos subiendo el nivel, pues de alguna manera yo me gustaría dejar o empezar a dejar ya esos tips, porque la gente que nos está viendo aquí en sala, tanto en sala como online, al final hay de muchos tipos de inversores, los que están intentando empezar pero todavía no han arrancado, los que lo que le contamos ya lo sabían, pero vamos a dirigirnos un poquito y vamos a dar unos pequeños tips de consejos que podríamos dar a aquellos que, oye, que no se atreven pero están ahí a punto. Entonces, a mí me gustaría que cada uno dijera, según su experiencia, oye, pues yo aconsejaría a qué tal. Yo, si queréis, empiezo por mí. Y yo diría, la primera inversión no la hagáis solo, hacerla acompañado o hacerla con un vehículo, ¿vale? Luego tú si quieres dices, y lo hacéis en Estados Unidos o en el país que creas conveniente. Y bueno, venga, va, entonces, vamos a hacer una ronda así de consejillos. Empezar, por ejemplo, tú. Yo voy a decir el mismo que tú, que cuando invierta y que coinvierta con el mejor ecosistema. Nosotros tenemos un ecosistema, yo creo que brutal. O sea, ¿por qué? Porque es lo que he comentado antes. Entonces, ir solo es caro y es arriesgado. De hecho, ir acompañado y con el mejor socio estratégico, o sea, coincido contigo, lo que has dicho. Ese es mi consejo. Y también ir a eventos, para mí, y aporto uno más, en los que haya, como en los que haya confluencia de inversión, ecosistema, instituciones, inversores, en los que se produce networking, ¿verdad? Que tú de eso sabes un poco, ¿vale? Y entonces, pues bueno, surgen luego negocio de todo eso, ¿verdad? Bueno, Cosme, déjanos tu tip, venga, Sí, de esos años de trayectoria Eso, inversora que tienes. no muchos como, vamos, ni siquiera la mitad de Jesús, pero, por ejemplo, invertir poco al principio. Quizá en alguna me he llevado por el enamoramiento del proyecto, inviertes bastante, porque luego hay una segunda parte, si ese proyecto te va a gustar o si ese proyecto al final va a ser exitoso, querrás hacer un follow-on más tarde y con ya teniendo unas métricas que convenzan y que sepas qué tal. Entonces, si estás diversificando demasiado y haces grandes inversiones, te va a quedar menos recorrido para luego hacer el follow-on, que seguramente es donde vas a triunfar. Y evidentemente la inversión colectiva en grupo, aprendiendo experiencias, sobre todo seguramente derrotas que han tenido otros, te va a venir muy bien para no cometer tú según qué errores. Muy bonito lo que has dicho. Rescato lo de empezar con poco,
¿vale? Con poco es con lo mínimo ticket que te permita Lo que te un permita, emprendedor, porque a o veces sea, te dice el ticket mínimo es 50. Dice, bueno, por pues, ejemplo, pues a exacto, lo es que mejor veces no. que el ticket mínimo son 50 Pues y dices, a- oye, pues a- mi primera inversión de 50 no la tenía A pensado. lo mejor, No bueno, lo si sé. te gusta mucho ya ver dónde lo haces. Claro, pero- entonces sí que es verdad que diversificar, sí que es verdad que de forma colectiva, sí que es verdad con tickets pequeños para ir aumentando, sobre todo porque hay que guardar ese dinerito, que tú has hablado del follow-on, muy importante, porque si tú está gustando tu inversión y quieres luego alimentarla después, porque hay una nueva ronda que hay que acudir y si no te diluyes, pues dices, bueno, pues me guardo algo para volver a por lo menos a suscribir y mantener el porcentaje, que es súper importante. ¿Qué consejos dejas a Yo es los que inversores? creo que han dicho el tip. Es decir, métete Ya. en el ecosistema, porque es el que te va a ayudar y te va a llevar de la mano. Las experiencias que han sufrido otros inversores te van a aconsejar legalmente también, oye, protégete aquí, protégete allá. Es que es el tip, no hay más. Pero te voy a ayudar a que te mojes un poco, venga, va. Yo, eso pasa mucho ahora. Yo tengo una empresa que factura bien y que quiero crear mi family office, que no lo tengo todavía, pero lo quiero crear. Pero claro, como fiscalmente estoy muy asustado, voy y te digo, pero a ver, ¿dónde lo monto esto? O sea, ¿dónde lo monto en España? Me voy a Dubái, pero cuidado que por allí hay drones que sobrevuelan ¿me entiendes? Haciendo Sí. un poquito de coña. Sí, sí. A ver, que ahora la zona está tensionada, pero Dubái y zona de Emiratos sabemos que Lo estuvimos hablando hace poco, Lo además. hemos hablado hace poco, exacto. Es una zona muy interesante a nivel fiscal, pero ahora ya no tanto a nivel geoestratégico. Nos hemos dado cuenta que está más cerca de llegar de lo que pensábamos. Fuera, aparte, coñas, ¿dónde ¿qué le dirías a nivel de deslocalización fiscal? Ese pequeño tip de decir, oye, aparte de decir, depende, me va a ver al despacho, pero bueno. Es que depende. O sea, dar un consejo generalizado en eso es muy complicado, porque va a depender en qué sector quieres invertir, para empezar. ¿Cuál es tu ambición en esa inversión? ¿Cómo te puedes mover? Quiero decir, al final todo va a pasar por lo que decía Jesús, móntate una estructura holding donde arriba tengas una patrimonial, abajo tengas el holding donde empiece a ¿En aglutinar. España la patrimonial? O fuera, O depende. fuera, pues ese fuera es el que quería que te mojaras. Te vuelvo a decir, es que depende, Juan Carlos. O sea, va a depender de tu situación, de tu inversión. No quiero pagar impuestos. O los mínimos posibles. Ay, a ver. Mira, te voy a poner un ejemplo. Si vas a hacer biotecnología y quieres trabajar con Estados Unidos, ¿vale? No deberías descartar, que mucha gente no lo piensa, Países Bajos. Oye, pues ves, eso es un tip súper interesante, muy bien. Y tiene una finalidad, más allá de la fiscal. Fiscalmente a lo mejor hay otros países más interesantes, pero Países Bajos tiene un convenio concreto de comercialización con Estados Unidos que la fiscalidad ahí es tremenda. De hecho, muchos inversores norteamericanos, cuando tú tienes un vehículo que puedan entrar a través de Países Bajos, lo cogen. ¿Por qué se fue Ferrovial a Países Bajos cuando quería salir a la bolsa de Estados Unidos? Sí, es verdad. Mira, amigo. Por ejemplo. Es verdad. Mira que Pero hay otra todo razón, encaja, ¿eh? Hay otra razón. Y es porque en el sector farma tienes la Agencia Española de Medicamentos, tienes la Agencia Europea del Medicamento y tal. Y con la que tienes menos problemas es con la de Países Bajos. Claro. La demás está muy controlada, muy regulada, esa es otra razón de por qué la farma coge Claro. Países Bajos. Pero por eso os digo que es que, a ver, dar un consejo de vete a este país. Esto que ahora está de moda en Instagram, que todo el mundo parece que sabe de fiscalidad y vete Claro, aquí, no claro, sé qué. ahí quería Mira, yo. lo siento, no. Vete a un asesor, vamos a ver tu caso concreto, cuál es tu situación, cuáles son tus necesidades y cuáles son tus aspiraciones y entonces vamos a analizar cuál es la estructura adecuada de ello. Porque a lo mejor incluso te interesa quedarte en España por tu situación. Entonces, hay que analizarlo caso por caso. Genial. ¿Qué tip nos puedes dejar, José María? Pues básicamente la profesionalización de la gestión del inversor. Es decir, el inversor no puede ir por libre, sino tiene que actuar de un modo debidamente asesorado. Como han comentado aquí los compañeros, para disminuir riesgos, pues ir a inversiones colectivas, donde hay ya pues bueno una estructura de análisis profunda en ello. Comentaba antes Jesús, a través del grupo se está creando pues una bolsa de inversión, donde ahí se genera un análisis profundo desde el punto de vista fiscal, legal, de oportunidades, de conocimiento de mercado, cómo hacerlo, de qué manera hacerlo, qué tipo de activo o de negocio se va a implementar y luego pues ponerlo también en rentabilidad. Esa bolsa de inversión se va a abrir recientemente. Si esto evoluciona a futuro, pues se creará pues un orden
jurídico y de soporte fiscal de orden superior, que sería un propio fondo de inversión. Ustedes saben que para crear un fondo de inversión pues hay que hacer una aportación de base de más de 15 millones y luego dónde se estructuraría, ¿no? Que de eso no hemos hablado, ¿no? De cómo es el mercado financiero, ¿no? Hay dos lugares de posicionamiento que la mayoría de ustedes conocen, que es Suiza y Luxemburgo. La primera es quizás un poco más exigente en su marco regulatorio y tiene menos cintura. La segunda está más profesionalizada. Es decir, si España es un país que está profesionalizado en el turismo, Luxemburgo lo está en la gestión de la inversión, sobre todo de la creación de los fondos de inversión, ¿no? Nosotros concretamente estamos creando ahora un hedge fund, un fondo de inversión libre en Luxemburgo, y bueno, estamos también pendientes de abrir pues un espejo en Delaware y en Singapur. Comentaba antes Richard también de Delaware. Pues bueno, Delaware es porque desde el punto de vista del ajuste fiscal en ese sentido, pues interesa soportarlo ahí para los inversores norteamericanos, ¿eh? Pero bueno, en resumen de todo esto, ya la pregunta del tips, la profesionalización, ¿eh? Si cuando tenemos un problema con nuestro coche, pues tenemos dos opciones. Una, o bajar nosotros vídeos de YouTube y ver cómo podemos resolver el problema del coche, o dos, llevarlo a un profesional y nosotros nos dedicamos a nuestra actividad principal, ¿no? Pues en eso me quiero remitir. Cuidadito con los tutoriales de YouTube, que los carga el diablo. Exacto. Que mucha gente se pone a hacer cosas que no ha hecho en la vida con los tutoriales y a lo mejor empeora la situación, y no solo a lo mejor arreglar algo del coche, sino incluso dar consejos fiscales gratuitos, que cuidadito, que algunos asustan, de gente que quiere hacer peines de holdings, sobre todo en muchos reels de Instagram y tal. Entonces, pues comparto contigo que el profesional tiene que dedicarse a asesorar, y aquella persona que tiene patrimonio, ya sea porque crea ahora por primera vez un family office, o ya sea porque le ha llegado pues una herencia millonaria, no lo sé, y no sabe qué hacer con el dinero, que no siempre se tiene por qué saber hacer eso. Hay que ponerse en manos de profesionales que sepan, sobre todo, pues gestionarlo de alguna forma y tal. A nivel de diversificación, aprovecho que has comentado la profesionalización. Cada asesor financiero tenemos nuestro, digamos, en cabeza, nuestro trocito de tarta que destinaríamos a ciertas inversiones que entendemos que son, según nuestro perfil de riesgo, las adecuadas. Según lo que estáis manejando en vuestro despacho aproximadamente, sin dar a lo mejor porcentajes exactos, pero aproximadamente, ¿cuál sería el reparto de tarta entre lo que sería a lo mejor deuda, cotizadas, no cotizadas? Así, por darnos un tip general. Sí, bueno, porque hay mucha gente que piensa que cuando se pone a invertir en startups, si tiene 100, mete 100. Y digo, cuidado, no, es que mete 10. O sea, en los otros 90 los ponemos en otro sitio. ¿Me entiendes, no? Pero, sí, efectivamente, bueno, lo hemos comentado antes, en diversificación, ¿no? Y luego ya depende, a la pregunta. danos algún tip porcentual, venga. Sí, el depende. ¿A qué me refiero en el depende? Pues no es lo mismo un family office, que obviamente gestiona unos volúmenes distintos, a una gestión patrimonial de una sociedad o de un particular, ¿no? Obviamente es la diversificación, activos inmobiliarios, bienes raíces también, inversión en empresas. Yo entraría más en lo que hice también antes, un pequeño apunte sobre ello, en incorporación de ampliaciones de capital de sociedades donde hay una alta rentabilidad por los plazos cortos que hay en ello, obviamente bajo el análisis del riesgo oportuno, y bueno, pues como también se ha comentado aquí, pues a mayor rentabilidad, mayor riesgo, pues por tanto esto hay que también ajustarlo, ¿no? Para eso obviamente pues está lo profesional, balancearlo y ajustarlo, efectivamente. Y por cerrarle a la pregunta concreta, pues bueno, pues esa división, pero me quedaría sobre lo segundo que he comentado, los fondos de inversión, obviamente, también pues bueno, inversiones en empresas a través de una estructura o un vehículo, es decir, obviamente tenemos un abanico muy amplio, y que dependiendo del perfil de riesgo que quiera asumir nuestro inversor, y bajo el análisis de lo que puede también en este caso acometer, pues se le monta todo lo que es la gestión de la estructura. Perfecto. Bueno, pues estamos en nuestra recta final. Ha sido un placer, pero sí que me gustaría dar la palabra al público para que pudiera pues decir lo que creyera conveniente si así lo desea. O sea, preguntas del público, porque igual no tenemos por qué haber satisfecho todas las necesidades de conocimiento. Entonces, abro ahora, aunque sean estos minutos finales que nos quedan, la posibilidad de que alguien del público pues quiera... Adelante. ¿Tenemos allí otro? Muy bien. Yo más que pregunta, agradecer la exposición, porque ha sido muy interesante, y si bien se estaba planteando como parte de inversión,
esta última parte que se ha hablado de esa internacionalización, de ese crecimiento, de cómo los que estábamos ahí antes, ¿no? Las startups, nos podemos beneficiar de gente con ese conocimiento y justo yo que estoy en esa fase ahora pensando, ¿no? Me quiero internacionalizar, quiero expandirme por aquí y he dicho, ostras, lo quería hacer yo con ChatGPT, lo mismo... Igual no. Lo mismo no es la mejor de las ideas, ¿no? No, y me ha encantado porque han sido algunos tips que si bien a mí no me aplican directamente, digo, ostras, es que esto es realmente lo que te aplica y puede ser diferencial. Así que muchísimas gracias, simplemente quería agradecer y me ha parecido súper interesante. Pues muchas gracias a ti. Tenemos por ahí otra pregunta en el público que han levantado la mano hace un momento, o dos preguntas. Bueno, encantada de estar aquí. ¿Se me oye? Soy Carmen Marcos de Ibace, trabajo en temas europeos y con empresas emergentes y escalado. Y animo también, la idea es empezar a hacer una colaboración público-privada más intensa, más cercana, porque hay programas europeos muy interesantes, no sé si los conoceréis, como el EIC Accelerator, donde busca la coinversión con inversores privados, está el BEI, está el FEI, y hay empresas valencianas y de toda España que se presentan a estos programas y el apoyo del inversor privado es muy relevante. Entonces sí que también aparecen los sellos de excelencia que no están financiados por la Comisión Europea por falta de presupuesto. Y entonces ese sello de excelencia es un sello de calidad a estos proyectos y muchos inversores no lo conocen. Yo entiendo que a las empresas les cuesta bastante contactar con vosotros, algunos sí, algunos no, pero no conocen el camino, el procedimiento. Entonces, una operativa de colaboración pública-privada en esta área creo que sería muy exitosa. También CEDETI está teniendo los programas Invierte, está haciendo una revisión de todos sus programas de escalado, Plan Nacional de Escalado, estábamos hablándolo antes, mi compañero del parque, y eso era mi comentario. ¿Algún comentario? Pues sí, mira, al hilo de lo que dice Carmen, efectivamente a mí me parece muy importante la colaboración esa, porque de hecho nosotros desde el despacho trabajamos estrechamente con IBACE y con ICEX. ¿Por qué? Porque entendemos que es lo que marca el diferencial a la hora de hacer ese escalonado, ¿no? de irse fuera. Por ejemplo, recientemente, como comentaba cuando estábamos en Miami, tuvimos ocasión de estar con IBACE, en este caso con Carmen y con Mónica, que estuvo allí, y con ICEX. Y al final los proyectos que llevas, el estar en ese contacto estrecho con las instituciones también te abre otras puertas que cuando intentas hacer ese escalado por tu propia cuenta o de mano de determinados inversores únicos, no vas a encontrar, ¿vale? O sea, realmente, como decíamos antes, es meterse en el ecosistema, y ellos son parte del ecosistema. Y además accedes a una financiación muchas veces no dilutiva o tal, que también te ayuda un poco en ese crecimiento. No sé, creo que las empresas, las startups, una de las primeras cosas que deberían tener en cuenta es, oye, ¿de qué manera las instituciones me pueden ayudar? Y meter ahí la cabeza. Sí, pero está muy bien y las convocatorias son increíbles, pero hay que ser muy profesional para poder presentar en plazo y como corresponde. Entonces, hace falta rodearse de un buen profesional que sepa ese planteamiento que dice Carmen y que evidentemente está ahí, porque yo recibo los correos de Carmen y va a ser súper activo en temas de ayudas, pero sí que es verdad que yo no me puedo poner por mis propios medios a redactar eso porque requiere de una profesionalidad y de alguien específico que conozca cómo presentar esos proyectos, pues para que tengan una tasa de éxito correspondiente. Sí, ¿no? sí, no, de hecho, o sea, hay empresas especializadas únicamente en tramitar estas ayudas y vamos, consejo número uno, hacerlo a través de ellos. Aparte de no decírselo a ChatGPT, sí, hay fondos. Hay un fondo en la Comisión Europea que ya está invirtiendo en startups, correcto. Sí, cierto, cierto. Sí. Sí. O sea, profesionalizar, como ha dicho antes José María, como uno de los que han intervenido del público ha dicho, no preguntar a ChatGPT, sino ir al profesional que le ayude. Y como dice Carmen, obviamente también abrir a Europa la posibilidad de esos fondos que están ahí simplemente conociéndolo, rodeándonos de alguien que nos ayude o nos acompañe a llegar allí. De hecho, hay una pregunta más de todas formas en la sala. O hay dos. Bueno, me alegro. Venga. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Juan Jiménez, soy miembro de Smart Meeting en Sevilla y yo quería hacer la pregunta de la posibilidad de crear fondos específicos. Nosotros tenemos un proyecto, ahora mismo estamos en fase pre-money, empezaremos con ronda de inversión en septiembre
pero que se llama Integrin, y lo que nos dedicamos a integrar la retirada en naves industriales. Retiramos amianto, uralita de las naves, la sustituimos por panel sangui de lana de roca, ponemos placas fotovoltaicas y todo lo paga un fondo de inversión coreano que se llama Hanwha, ¿no? Pero tenemos el problema que ese fondo solo paga una parte de la obra porque es un fondo energético. La que pone la fotovoltaica, seguramente. Claro, la que pone fotovoltaica. Y estamos en búsqueda de un fondo que pueda integrar la parte energética con la parte de sostenibilidad. Es decir, que pueda financiar la retirada de la uralita y la sustitución completa y la parte de la inversión en fotovoltaica. ¿La pregunta es a la mesa en general o a alguien en concreto? A quien pueda, ¿Quién recoge el quien testigo? pueda gestionar la creación de un fondo nuevo que sea mezcla entre energético y sostenibilidad. Es decir, que pueda gestionar la parte fotovoltaica y la parte sostenible del amianto. En España no lo hay. Bueno, yo entiendo que la primera, en este caso el fondo que está actuando ahora con este proyecto que me comenta, es porque también recibirá algún tipo de ayudas y con lo cual está sujeta a ese marco, ¿no? Entonces sería crear una estructura donde se analice, pues bueno, cuáles son los distintos acciones, en este caso, pues bueno, el propósito principal también de la empresa para poder montarlo ahí. Esto habría que analizarlo en profundidad, es decir, cuál es el marco regulatorio que tiene, a qué normas está sujeta, que es un sector que obviamente desconozco, y luego pues montar el vehículo dependiendo pues una CCR. Bueno, sería complejo de analizar, pero habría que verlo con determinación. Sí. Además, desde la parte de vista legal es muy interesante ese fondo porque sabéis que tenemos sobre la mesa, que está ahí con el Omnibus, las ESG, los NEIS y tal. Sí. Entonces, esa parte de sostenibilidad, desde luego, va a ayudar también a cumplir mucho con esos requisitos que te vienen desde Europa, con lo cual podría ser muy interesante. Pues veo ahí materia de networking posterior, o sea que sin problemas. ¿Alguna última pregunta había por ahí, me parece? Sí, venga. Hola, buenas tardes. Hola. Soy Antonio Tejeda, soy el CEO de Meta Channel Corporation, es una firma mercantil constituida y de nacionalidad irlandesa, y nos dedicamos sobre todo pues al tema de la estructuración en todo lo que tiene que ver con el tema de la regulación europea, y luego tenemos una serie de verticales en las que trabajamos también temas de inversiones. No que me llamara la atención, sino que al hilo de lo que había estado hablando, que habían hecho unas exposiciones fenomenales, ¿no? Igual que las anteriores también me gustaron bastante. Ya estuve hablando antes con Pablo de un par de cositas. Por ejemplo, el tema me llama la atención, ¿no? A ver, parece que da la sensación, o a lo mejor así se ha explicado, o no se ha querido explicar de esa manera, de que el Business Angel es como el escalón previo. Y yo entiendo que si decimos que el Business Angel es el escalón previo, antes podría haber 5 escalones previos al Business Angel, que no se han tomado en cuenta, pero además es que yo entiendo también que el Business Angel tampoco tiene por qué ser un escalón previo, se puede entrar por un Venture Capital, por ejemplo, dependerá de lo que quiera hacer el inversor, o sea, no lo digo en sentido ni mucho menos peyorativo y menos con relación a tu trabajo, ¿no? Cosme, pero te quiero decir que hay muchas formas de entrar dependiendo... Y Family Office también. Claro, dependiendo de lo que se quiera hacer. Es que muchas veces escribí un artículo precisamente hace unos días en el que venía a hablar de, oiga, es que muchas veces nos dirigimos precisamente a quien no es el competente, sino a quien menos nos interesa. Vamos a dirigirnos a quien efectivamente nos pueda dar esa soltura económica que nosotros necesitamos, que puede ser el Business Angel o no, pero no es como crítica, simplemente en ese sentido. El tema de la gobernanza previa, claro, el tema jurídico es imprescindible. Aquí partimos de que presentamos a business o a quien sea un paquete que no está estructurado. Como norma general no está estructurado. Entonces, si no está estructurado, resulta que el inversor se tiene que leer absolutamente todo, tiene que hacer una propia due diligence, que seguramente en la mayoría de las ocasiones ni entiende, ni sabe, ni tiene por qué, porque tiene que hacer otras cosas, no dedicarse a leer lo que los juristas o los que empaquetamos estos productos podemos hacer. Entonces, yo creo que eso es importantísimo y hay que tenerlo en cuenta siempre. Claro, también es verdad que no es igual llevárselo al Business Angel, disculpa que lo nombre tanto, que llevárselo a un capital institucional, ¿no? Al capital institucional, si se lo llevas ya preparado, obviamente no solamente le vas a subir. De hecho, nosotros no le solemos cobrar al promotor, le compramos al inversor, por lo que decimos, mira, aquí tienes el producto,
Solamente tienes que leer si te interesa o no te interesa, pero está perfectamente empaquetado. Y luego, por último, no quiero ser pesado, aquí se habla mucho de holding, además ahora en las redes todo Dios sabe de holding, aquí los que no saben de holding saben de holding, además saben de 40 son un cuñado del holding y cuñado del todo. Claro, el holding es verdad que es una estructura muy importante teniendo en cuenta, y además se quiere crear un holding, lo que comentaba Jesús, ¿no? Bueno, no sé, comentaba el holding para el tema del fondo, pero en general el holding es importante. Pero es muy importante en España, pero porque no tenemos otros mecanismos. Date cuenta que España no firmó el convenio de La Haya en el 85, si no recuerdo mal. ¿Y eso a qué nos lleva? A que hay una figura muy bonita, a mí me gusta mucho, que es el fideicomiso. A lo mejor no solamente hay que coger y decir, vamos a invertir en tal sitio, vamos a hacer... No, es que a lo mejor lo que hay que buscar es otras figuras jurídicas que de verdad nos den entrada a lo que necesitamos. El fideicomiso, por ejemplo, en Argentina se está democratizando muchísimo. En Argentina y en otros sitios, sobre todo los que tienen unos temas económicos, unas situaciones económicas un poquito más complejas, ¿no? Digamos, bueno, como si te vas a Angola, por ejemplo, el fideicomiso se utiliza mucho porque tienes una libertad que no te la da, el TRUS en general, que no te la da, por ejemplo, un holding, no te la da la estructura española. Entonces, eso es muy importante y también hay que tenerlo en cuenta. Por eso, entre otras cosas, Meta Channel Corporation está en el cuarto mercado financiero más importante de Europa, que está dentro, es el único país de la Unión Europea con habla inglesa, moneda europea. Estamos hablando de la República de Irlanda, obviamente, no de Irlanda del Norte, que está a los aledaños de... Y luego, además, hay más de 1000 empresas tecnológicas. No que esté vendiendo solamente Meta Channel, lo que estoy intentando es decir por qué hay determinadas... Luxemburgo, por ejemplo, hablaba José María, es un sitio excelente. Irlanda es un sitio excelente. Bueno, que le han jodido con el tema del doble sándwich irlandés, le han pasado del 12,5 al 15, dependiendo de los volúmenes y tal, pero sigue siendo una jurisdicción muy, muy potente también. Para que lo tengáis en cuenta, sobre todo los que más invertís, sabéis. Pues muchas gracias por la intervención. Ha sido más que una pregunta, una exposición, la cual agradecemos y recogemos como parte del know-how que de alguna forma hemos dejado en esta mesa. Y nada más, pues... sí, por alusiones igual que responder. Hay varias cosas. Una, por ejemplo, por responder un poco todo. Pablo, nosotros... hemos tenido solicitudes de miembros de Smart Meeting para crear una academia fiscal, porque hay mucha demanda. Es decir, la idea es tener gente como Antonio, Richard, que en un momento dado coge y dice, oye, mira, nos sentamos aquí y resolvemos dudas. O el típico workshop que hemos hablado. Sí, porque es muy necesario y entre todos puede aportar, ¿no? Luego, con respecto a la relación con la administración pública, creo que es Carmen, se llama. Sí. Carmen Marcos, sí, de Ibace, sí. Carmen, nosotros normalmente llegamos a acuerdos con organismos públicos. Es decir, el problema normalmente es quién dirige ese organismo. Es decir, por ejemplo, yo he ido a República Dominicana, está en Santo Domingo, con el ICEX. Entonces, la persona con la que yo estaba en el ICEX allí, pues a lo mejor te vas a Miami y dices, oye, pues sí, ¿no? Entonces depende mucho porque... Y luego la mente del que trabaja para la administración pública no tiene nada que ver, pero también depende de la persona. O sea, no creo que sea la administración, es la persona y a veces es complicado. Nosotros, por ejemplo, tenemos dos proyectos dentro de la red. Uno es una empresa que lo que ha hecho es racionalizar todo lo que son licitaciones, subvenciones, ayuda, concursos, no sé cuánto de Naciones Unidas, de tal, no sé cuánto con herramientas que han hecho, y las vamos a conectar con nuestras herramientas, de forma que en un momento toda la gente por lo menos sepa lo que hay. Luego está la presentación, ¿no? Pero es que, claro, es que está todo demasiado atomizado. Al final tienes que irte, sin duda, a gente profesionales, pero por lo menos tienes un mapa de que te va diciendo, pues por aquí o por aquí, para que no esté todo desconectado. Luego, o sea que nosotros estamos abiertos a llegar a acuerdos. Lo que pasa que decía, por ejemplo, un libro que leí hace mucho tiempo de Guy Kawasaki, que trabajaba que decía que, y yo estoy de acuerdo con eso, si tú llegas a un acuerdo con una organización, llegas a un acuerdo con una red, otra red de negocio, nosotros llegamos a acuerdo con otra, pero tú no te reúnes o tú no tienes nadie que lidera y no pasa nada. Pero tú necesitas que haya una constante comunicación. Yo todos los lunes me reúno con una red que está en 30 países. Y tengo una reunión de media hora o una hora que podría ser una reunión de 100 horas. Porque imagínate, ¿vale?
Entonces, pero si no tienes esas reuniones no pasa nada, no evolucionan, no sirve de nada ese acuerdo, de nada, ¿vale? Entonces, es muy importante que tengamos esas conexiones, pero hay que tener en cuenta que depende de las personas. Seguro que contigo, Carmen, podemos hacer 1000 cosas, pero a lo mejor con el del ICE de Santo Domingo, ya te digo yo que no, ¿vale? Claro, es la persona, no es ni siquiera la organización de la persona. Claro. Luego, Joaquín, referencia, nosotros, por ejemplo, hay una, entre comillas, asignatura pendiente que tenemos, y Mari Carmen lo sabe también dentro de la red, que es la siguiente, y es que, y además en realidad es una startup en sí mismo, porque es que nosotros sí sabemos que como tenemos gran cantidad de proyectos, el que tiene dinero lo que busca son proyectos. Buenos proyectos, lógicamente, que tengan buena rentabilidad, busca buenos proyectos. Pero es que Smart es un súper generador de proyectos. Todos los que estáis aquí tenéis proyectos. Bueno, que como dice Antonio, oye, pero que estén filtrados y tal, ¿no? Que es lo que busca. Entonces, ¿qué pasa? Que para nosotros somos un socio perfecto para un fondo. ¿Sabéis cuántos fondos hay en el mundo? Miles. Hay miles. Miles deseando que tú llegues allí a decirle, mira, tengo esto, lo que... Porque claro, unos tienen tesis de inversión diferentes. Uno invierte en farma, otro en tecnología, otro invierte en real estate, otro invierte en tal. Entonces, fondos que invierten en lo tuyo, en tu negocio, seguro hay. O sea, es seguro. La cuestión es, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Que es verdad que he dicho una asignatura pendiente y en sí mismo es un negocio, es hacer ese scouting, esa búsqueda y el llegar a acuerdos con todos ellos, que son miles. De hecho, una de las cosas que yo digo es, cuando tú quieres conseguir dinero, necesitas dinero. Cuando tú gastas capital en distintas fases de inversión, una parte del capital es para conseguir la siguiente. Porque si te quieres ir, por ejemplo, a proyectos que estamos, no está aquí ya, ¿no? De biofarma, hay muchas empresas de muchos fondos de biofarma en el mundo. Lo que pasa es que localízalo, encuéntralo, estructúralo. Entonces, conseguir dinero requiere dinero. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros dentro de la red? Estructurar ese centro de relaciones con inversores a nivel internacional para crear una super plataforma. De forma que cualquiera que haya aquí, cuando busque algo, nosotros lo tengamos. ¿Vale? Eso ya sabes que María del Mar empezó con eso, que hemos hablado también, pero no lo hemos estructurado. Eso en sí es un negocio. ¿Por qué? Porque la consecución de capital se está moviendo al 2% cuando son 3.000 millones, al 1, al 5, al 7, al 10. ¿Qué negocio es eso? Cuando están presentando un proyecto que algunos son 200 millones. Eso que dices, Jesús, creo que me lo preguntó en el Valencia Digital Summit Carmen a mí. Sí. Con lo cual, Carmen, adelante. Esto es una necesidad muy importante, crear ese tipo de plataforma Claro. donde podéis conectaros, conocer la información, las empresas os conozcan, pero lo tenéis que liderar vosotros desde la Sí. Entonces, Carmen. no sé, A ver, seguro que con cuestión- apoyo luego, pero creo que es una iniciativa fundamental porque la información no fluye. Pero la cuestión es la siguiente. El problema ahí vuelve a ser lo mismo. No es la persona. Nosotros acometemos un proyecto cuando tenemos la persona. ¿Qué sucede? Que, insisto, nosotros hemos contratado para nuestra empresa Pharma una empresa de CFA, por ejemplo, WH de Alemania, la otra es de británica, para conseguir fondos. ¿Ellos qué hacen? Ellos tienen 18.000 fondos, imagínate, ¿vale? Y cogen el proyecto, hacen ¡pum!, le dan al botón, lo lanzan. Y ahora de pronto dice, pues esto me interesa, pero no hacen nada, cuidado, Y dice, yo mis condiciones son estas. Y te pasan 7 y dice, estas son las condiciones, ¿vale? Para empezar, la mitad de ellos, el 80% te miente. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que tú le pagues 2.000 libras mensuales durante 6 o 12 meses. Pero él sabe que no va a prosperar el proyecto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay una oportunidad brutal de crear un conector que quite de en medio a todos aquellos que están haciendo trampas, que son el 80%. Porque me gustaría decir el 95%, ¿vale? ¿Eso cómo lo podemos generar? Entre todos los que pertenecemos al ecosistema. Pero ese negocio es brutal, porque yo tengo demanda de gente pidiéndome 3.000 millones de dólares para usinas en Brasil, con garantía de no sé cuántos miles de millones. O sea, hay muchas cosas. O sea, plataforma es clave. Pero claro, hace falta el quién.
lidera. Eso es lo que Genial. nosotros no lo tenemos. Vamos a dar por último, si os parece, ¿quería decir algo Richard o ya cerramos la mesa aquí? Bueno, la mesa de ir piloto automático al final ha tomado conciencia propia, ¿ya? Entonces vamos a cerrarlo aquí porque si no se nos hace la hora de comer. Muchas gracias por vuestra asistencia, muchas gracias a los ponentes por esta magnífica mesa y nos vemos próximamente en un evento. Gracias. de la tarde. A continuar con el foro.